¿Qué es el derecho? ¿Cómo funciona una norma? ¿Cómo ejercer mis derechos? De esto y mucho más, hablamos en compañía de invitados especiales. Hablemos de derecho. Derecho, ¿cómo va? Es una producción de Sergio Gaona, en colaboración con Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana y de las redes sociales? Les saluda con el gusto de siempre su servidor y amigo Sergio Gaona. Qué grato que nos acompañen en una emisión más de Derecho Como Va, esta cuarta, para ser más precisos, cuarta emisión consecutiva de Derecho Como Va, cada jueves en punto de las 19 horas. Siempre gustosos de compartir este espacio con profesionales del derecho y, por supuesto, con usted, que nos distingue desde su hogar, su vehículo o donde sea que nos está escuchando. Muchas gracias por hacernos este favor con su atención. Como en cada emisión, agradecemos, por supuesto, al equipo de Radio Universidad Veracruzana, particularmente a su director, el maestro Edgar Onofre, por todas las facilidades y el apoyo para llegar hasta ustedes. Mi estimado Edgar, muy gentil por este voto de confianza. Y a su vez, por supuesto, también al ingeniero, el ingeniero Don Memo, que también está ahí con nosotros apoyándonos en esta emisión. Por supuesto, agradecemos simbólicamente y gratamente a nuestros patrocinadores: Cubo 3, cafetería de especialidad, ubicados en la calle Manlio Fabio Altamirano, número 63, Colonia Centro. Gracias por compartirnos de su gran café, por apapacharnos en esta tarde un poco fresca, pero con algo de bochorno, típico ya en Jalapa, Veracruz. Garabatos, diseño y más, de identidad gráfica y souvenirs, todo lo que tiene que ver con diseño, todo lo que tiene que ver con la parte de la imagen. Ellos nos hacen el gran favor y nos distinguen con este aporte de talento. La librería Da Vinci, ubicada en la calle de Úrsulo Galván, número 54, en la colonia centro de esta capital veracruzana, ya una librería de muchos años de tradición y que siempre ofrecen los mejores contenidos bibliográficos, entre ellos, por supuesto, de carácter jurídico. Le compartimos nuestras redes sociales. Usted puede escribirnos a través de nuestro perfil de Instagram, Derecho Como Va, así como a través de nuestro correo, Derecho Como Va, todo junto, en minúsculas, @hotmail.com. Ahí puede hacernos llegar sus sugerencias y comentarios. Recuerde que esta emisión se está grabando y usted podrá reescucharla a través del canal de Spotify de Radio V, así como también en los canales de Spotify y YouTube de este radio podcast Derecho Como Va. Sin más preámbulo, iniciamos de lleno con esta cuarta emisión denominada el derecho sucesorio o derecho hereditario. Para ello tengo la distinción de que me acompañe en la cabina de Radio V la doctora María Eugenia Jerez Velasco. Ella es doctora en Derecho, maestra en Derecho Procesal, integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel candidata, abogada postulante y asesora jurídica en materia civil, familiar y agraria. Y por supuesto también es una distinguida catedrática tanto de la Universidad Veracruzana como de otras instituciones hermanas, entre ellas la Universidad de Jalapa. Estimada doctora, bienvenida, sea cordialmente recibida en esta casa radiofónica que siempre emite contenido de carácter académico muy relevante y que en esta ocasión nos distingue con su presencia y nos va a compartir gran parte de su acervo. No, pues muchísimas gracias, Sergio, por invitarme. Para mí es un placer acompañarlos esta noche con un tema muy importante que es derecho sucesorio o sucesiones, que hay que verlos desde diferentes ámbitos, ¿no? Al contrario, nosotros nos sentimos agradecidos con usted por brindarnos tiempo, por darnos este espacio para que todas y todos los que estamos en esta emisión podamos aprender un poquito más de esta bonita rama del derecho civil proveniente precisamente o categorizada en el privado. Sin más, vamos con nuestra primera sección. Conceptualizando, desglosando al derecho en palabras simples. Y bueno, distinguido auditorio, en esta sección de Conceptualizando, como bien acaba de escuchar, desglosamos al derecho en palabras simples. Es decir, tratamos de cada concepto, cada materia, cada abordaje que hacemos respecto a algún tipo de derecho, pues lo vamos tratando de descifrar, esto en pequeñas dosis, por así decirlo. Y en esta sección, patrocinada por nuestros amigos de Cubo 3, vamos a darnos la oportunidad de tomar un buen café platicando de derecho sucesorio. Aquí prácticamente vamos a tratar de responder preguntas como: ¿qué es el derecho sucesorio? ¿Cómo se encuentra regulado por la legislación mexicana? ¿Cuáles son sus principales figuras o más populares? ¿Qué relevancia tiene para las personas? Entre otras cosas que por supuesto a usted le va a interesar. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué le parece si antes de que entremos en materia, mi estimada doctora, vamos a escuchar qué es lo que opina la gente o qué es lo que sabe la gente sobre el derecho sucesorio? Me parece excelente.
Pues yo no sé mucho acerca del tema, pero lo que a mí se me viene a la cabeza con derecho sucesorio es cuando una persona fallecida deja su herencia, su patrimonio a otras personas y estos pues pueden reclamarla con base a la voluntad del fallecido. Para mí, derecho sucesorio es, ahora sí como lo dice la palabra, dar como que... Ah, no, ya me confundí. De sucesor. El derecho sucesorio me suena a toda esta parte legal de lo que son las herencias, ¿no? O sea, los testamentos, escrituras y todo este show. De igual manera, de hecho, sucesorio me suena a justamente el asunto de heredar, ya sea un terreno, ya sea un objeto, dinero puede ser también. Sería heredar, encontrar un sucesor, como dice el término. El derecho sucesorio considero que es básicamente la parte política y también como parte popular, la creencia popular sobre qué se puede heredar una familia o basa eso si parte de familia, hijos o nietos tienen esa parte de poder como solicitar o recibir esa parte de herencia o algo parecido ante su padre, madre. Creo que es parte de un derecho humano. Y bueno, como bien acabamos de escuchar, definitivamente, estimada doctora, pues se podrá dar cuenta que efectivamente la gente sabe, la gente se da alguna noción, pero como tal no tiene la certeza de ello. Me llama la atención que surgen palabras importantes como el caso de sucesión, el hecho de tal vez encontrar un sustituto, un titular de lo que viene siendo el patrimonio, que nos hablará más adelante, pero también aborda otro tipo de cuestiones que yo creo que son importantes a resaltar. ¿Qué opina usted? Sí, en efecto, las personas que han participado en esta encuesta podemos ver que tienen alguna noción de lo que podría ser la sucesión. Sin embargo, sería importante verla desde el punto de vista de nuestra legislación. Es correcto. De hecho, si me permiten, vamos a tener la posibilidad de abordar las definiciones de al menos tres catedráticos, estudiosos del derecho, que nos han regalado, sin duda alguna, desde su perspectiva muy respetable, una definición de lo que es el derecho sucesorio. Entre ello tenemos, por supuesto, de Rafael Rojina Villegas, que es un clásico en materia civil, y él dice que es una rama del derecho civil que comprende y regula a los sujetos, supuestos, consecuencias, objetivos o objetos y relaciones jurídicas, persiguiendo como finalidad la liquidación del patrimonio de la sucesión para pagar a los acreedores de la misma. Es una de las más clásicas. Posteriormente, tenemos la oportunidad de escuchar una definición de José Arce Cervantes o Arci Cervantes, y él dice que el derecho sucesorio es el conjunto de normas jurídicas que dentro del derecho privado regulan el destino del patrimonio de una persona después de la muerte. Y por último, pero no menos importante, la catedrática y maestra en Derecho, María del Carmen Ayala Escorza, ella comenta que es aquel derecho que atiende y regula la sucesión o transmisión de los bienes y los derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte. ¿Qué le parece, estimada doctora? Sí, estas definiciones nos ofrecen principalmente la oportunidad de identificar que el derecho sucesorio en efecto nace dentro de esta disciplina jurídica que es el derecho civil, ¿no? Derecho civil que a su vez pertenece a una rama del derecho que es privado, que se refiere precisamente a estas relaciones de los particulares y que aquí habría que identificar que en efecto se habla de este conjunto evidentemente de bienes que conforman el patrimonio de una persona que a su muerte, bueno, pues tiene esta noción de lo que denominamos como herencia y en donde no solamente vamos a ver aquellas relaciones o aquellos bienes patrimoniales desde el punto de vista activo y pasivo, sino también cuáles son aquellas obligaciones que subsisten aún después de su muerte. Es correcto. Me llama la atención particularmente que esto habla de algo de otorgar la titularidad del patrimonio de forma universal. Es decir, para los que creen que solamente heredan los bienes, las riquezas, están equivocados, porque también están siendo acreedores de las obligaciones, las deudas que esto tiene, porque las deudas, déjeme comentarle a todas las personas que nos escuchan, pues no se extinguen con la muerte.
Algo que llama mucho la atención específicamente en este tipo de derecho, que por supuesto se aboca, como bien lo ha compartido, doctora, a regular esta parte de los particulares post-mortem, ¿no? Y que tal vez sea uno de los derechos más complicados, bueno, los tipos de derecho o materia o rama del derecho civil, pues delicada de llevar porque es en un momento sensible de la persona, ¿no? Yo creo que de los que estamos escuchando, ninguno quisiéramos propiamente llevar a cabo los procedimientos propios de esta materia, de esta rama jurídica, por lo que ello implica, es más que obvio, pero es necesario saberlo. Es tan necesario como que en nuestra cotidianidad, como bien acabamos de escuchar en este Voz Populi, están palabras como el patrimonio, los bienes, la herencia, el testamento, la última voluntad, que creo que es una cuestión muy clave aquí, la transmisión de bienes y derechos, así como también la muerte y, ¿qué cree usted?, los parentescos. Esto es bien interesante porque todo ese tipo de palabras forman parte del derecho sucesorio o el derecho hereditario. ¿Cuál es la manera correcta de llamarlo, doctora? Estaríamos hablando del derecho sucesorio, ¿no? Ok, Y aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración, que claro. cuando hablamos nosotros del derecho sucesorio, comúnmente nos enfocamos al área civil, pero cuando hablamos nosotros de la sucesión, hay que hacer la distinción entre la sucesión en materia civil Ok, y la sucesión en materia agraria, porque algo que acabas de comentar, esta herencia que se conforma de una serie de elementos que van no solamente de bienes, de derechos, de obligaciones, de créditos y de deuda, si lo enfocamos en la vía civil, evidentemente en su conjunto van a pasar a este sucesor, que la persona si hizo testamento, bueno, habrá nombrado a un heredero, ¿no? ok. Universal que recibirá todo. Pero si estuviéramos hablando de una sucesión en materia agraria, en realidad lo que se está transmitiendo dentro de esta noción de herencia es la titularidad de determinados derechos al Ok. interior del ejido, que si bien es cierto, ocupa de forma supletoria la norma civil, sí hay una distinción y eso es importante aclararlo porque bien acabas también de decir, si muere una persona y dentro de sus bienes, pongamos un ejemplo, tiene una parcela ejidal, no lo puedo llevar por la misma vía, serán Ok. dos vías diferentes. Qué interesante y hacer énfasis en que justamente platicábamos con un invitado igual de distinguido que usted en las emisiones iniciales, con el doctor David Quitano, quien le enviamos un cordial saludo, donde platicábamos, ¿no?, que de los conflictos más relevantes para que el derecho pueda positivizarse correctamente es de que en general las personas desconocemos, ¿no?, las distintas jurisdicciones o competencias propias del derecho y queremos llevarla por vías que no son las correctas. Entonces la gente se desilusiona de las instituciones, se desilusiona del derecho, no cree, por supuesto, en la norma y echan en saco roto todo esto que implica. Pero qué importante es tener este tipo de conocimientos, irlos cimentando, puliendo, encaminando. De hecho, más adelante vamos a tener una sección bien interesante, mi estimada doctora, en la que vamos a echar, por supuesto, vamos a necesitar de su sapiencia, de su oído clínico, porque estamos en radio, respecto a lo que implica este tipo de derecho. Pero si me permite, procediendo un poquito con este tema tan interesante, nos podemos también percatar que dentro de los elementos personales que se involucran o están dentro de este tipo de derecho, pues tenemos, entre comillas, varios, no sé si todos al mismo tiempo llegan a estar congregados o activos dentro de la misma relación jurídica, o en algunos momentos llegan a variar o a suprimirse algunos. Por mencionar, está el testador, el heredero, el legatario, la albacea, interventores, acreedores, entre otros. Sumamente importante decir que todos estos cumplen funciones distintas y tienen obligaciones diferentes. Pero, ¿qué le parece si iniciamos, grosso modo, de manera coloquial, quién es el testador? Ok, fíjate, en el caso del testador, nosotros estamos hablando que es la persona que es autor de la sucesión, que muchas de las veces escuchamos decir el de cuyus, el causante, el que da origen evidentemente a su muerte, el inicio de este procedimiento, ¿no? Okay. Esto en el caso del testador. Otro concepto que tú manejas, el heredero, ¿no? El heredero, estaríamos hablando, es la persona que se va a colocar en esta posición jurídica, en el lugar del causante, en el lugar del autor de la sucesión, y esto se da precisamente a su muerte.
Y en el caso del legatario, que también lo mencionas, el legatario es una figura que aparece enunciada dentro de la sucesión testamentaria, porque aquí habríamos que hacer la distinción. Cuando muere una persona, se puede abrir dos vías: la vía de la sucesión testamentaria, la vía de la sucesión legítima. En ambas vamos a encontrar la figura del sucesor, más bien del autor de la sucesión, que si nos vamos por la vía testamentaria, se le vamos a denominar precisamente el testador. ¿Por qué testador? Porque hizo un testamento. Y al hacer su testamento, manifestó de manera unilateral esta voluntad de designar a la persona que le va a suceder en la totalidad de todos sus derechos a su muerte, porque ha constituido un heredero a título universal. Y al decir a título universal, como bien comentas, no solamente va a recibir bienes, créditos, derechos, sino también va a ser el responsable de cubrir todas las obligaciones que en un momento dado tuviera el causante en vida y que a su muerte continúan ahí, que estaríamos hablando de las deudas, y que aquí también habría que hacer la aclaración, porque a veces se dice, si muere la persona y me nombras un heredero universal y me deja sus bienes y tiene muchísimas deudas, ¿voy a pagar con mi patrimonio? No. Lo que se va a cubrir en el caso de las deudas por parte del testador será hasta el monto de lo que se reciba por parte de la herencia. Ok, eso sería en el caso del heredero. En el caso del legatario es donde aparece también en el testamento, porque el testador puede designar en una disposición testamentaria no solamente un heredero, también puede designar a un legatario. ¿Cuál es la gran diferencia entre ser heredero y ser legatario? Que en el caso del legatario sucede a título particular, es decir, que este testador le pudo haber designado una casa, una cantidad determinada de dinero, pudo haberle designado un bien específico, ¿no? Un auto, una obra de arte, una escultura, algo en particular, que es lo único que va a recibir. No va a tener ninguna obligación más. Entonces, esas son figuras que aparecen dentro de la sucesión testamentaria. En el caso de la sucesión legítima, volvemos a repetir, no podemos hablar de un testador porque no hay testamento. En todo caso, estaríamos hablando del de cuyus o estaríamos hablando del causante que da origen a la sucesión. Y en ambos, tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión legítima, podemos encontrar la figura del albacea, ¿no? Que en el caso del albacea, si es en la sucesión testamentaria, es el mismo testador quien designó la persona que va a tener este cargo de albacea en cuanto a administración de los bienes durante el procedimiento. Y si es por la sucesión legítima, existen tres formas de designarlo, ya sea porque los herederos se ponen de acuerdo, evidentemente, en este caso, ya sea porque los legatarios también así lo han señalado o incluso el juez puede designar a la persona dentro de los herederos que va a fungir la figura del albacea. Otro concepto que también tú estás comentando, Sergio, es el interventor. Sí, correcto. ¿Sí? El interventor, ¿quién es el interventor y por qué se nombra el interventor? A veces cuando no se llega a un acuerdo entre los herederos, en quien es la persona del albacea, y tienen esa desconfianza entre si va o no llevar a cabo una administración correcta, si la ley les permite nombrar a un interventor, que va a ser la persona que va a velar que el albacea, lleve a cabo su trabajo, como dice su chamba, en todo el procedimiento, ¿no? Es decir, que tiene su supervisor. Claro, tiene quien esté velando que por los derechos de todos los herederos. Y aclaramos el tema, ahí comentaba quién, un interventor. Interventor, aclaramos que no es de los concursos televisivos ni de radio cuando usted llama y vota, no. Esto es una connotación de carácter jurídica y como bien lo mencionaba, estimada doctora, pues ya de manera muy elocuente estas figuras o estos sujetos personales, ¿no?, que se abordan dentro del derecho sucesorio,
el testador, el heredero, el legatario. Por ahí me llamaba la atención esto que comentaba respecto a que una es de carácter testamentaria, donde evidentemente nos habla de que existe este escrito. Ahorita nos dirá cómo lo podemos definir, el testamento. También igual, donde está esta legataria, nos decía. El legatario, el heredero, ¿no? El heredero, pero nos había dicho que habían tres tipos de... Estaba la testamentaria. Está la sucesión testamentaria. Sucesiones, correcto. Que sea la vía testamentaria y la vía legítima o intestamentaria. Ok, perfecto. Y había una mixta por ahí, en algún momento llegué a hacer lectura de ello. Digo, tal vez ya no es muy común, pero por ahí se decía, ¿no? Lo que pasa es que esa noción de mixto se refiere a que, por ejemplo, si una persona hizo su testamento, ¿no? Dispuso a través de un testamento bienes y dentro de estas disposiciones omitió señalar que le dejaba al heredero todos los bienes presentes y futuros, ¿no? Esa es la palabra clave, y futuros, omitió decir y futuros, pues evidentemente que a la apertura del testamento solamente se tendrá que transmitir al heredero la parte de los bienes que tenía en ese momento. Claro. Y todos los que hubiera adquirido con posterioridad se tendrían que ir por la vía de sucesión legítima. Entonces tendríamos una sucesión testamentaria como causa del testamento y una sucesión legítima sobre aquellos bienes que no hubiera dispuesto a través de ese testamento. Importante definir para todas y todos los que nos escuchan que cuando hablamos de sucesión, principalmente cuando lo abordamos desde el aspecto jurídico, nos referimos particularmente a la sustitución en titularidad, en derechos y relaciones. Esto mortis causa o postmortem, sobre todo para los abogados muy puristas, muy dados al tema del latín, como nuestra doctora, nuestra distinguida invitada, que digo, yo creo que es propia, ¿no?, de los civilistas, claro, el derecho romano, ¿no?, gran base, ¿no?, de nuestro derecho. Mi doctora, continuamos con este desglose del derecho sucesorio y ahora vamos a parar en lo que son las figuras más representativas. Entre ellas tenemos, por supuesto, la sucesión, entendida como transmisión de todos los bienes y derechos del fallecido, así como, por supuesto, ya lo habíamos comentado, de las obligaciones y derechos. Hablábamos ahorita previamente de testamentaria, legítima y mixta. Decía ya un poquito de explicación referente a lo que implica la mixta. La herencia. ¿Cómo podemos definir la herencia? Fíjate que la herencia se ha tratado siempre de definirla desde dos connotaciones, ¿no? Desde dos aspectos. Una parte subjetiva, que equivale precisamente a la sucesión hereditaria respecto de los derechos y bienes del difunto, del causante hacia una persona. Y desde el punto de vista objetivo, se refiere más a esta noción de la masa hereditaria o a este conjunto de bienes, relaciones patrimoniales que bien señalabas, que se transmite a causa de la muerte del titular y que hace surgir una relación nueva a este sujeto que quien la recibe. Y respecto de este punto me gustaría comentarte, por regla, en la herencia se supone que todos los derechos y obligaciones de las personas que trascienden a su muerte se van a transmitir, excepto aquellos que la ley establece. Entonces, ¿cuáles son aquellos derechos que se extinguen con la muerte? Porque pareciera que todos se va a transmitir. No, no es cierto, no es todo. Podemos hablar del usufructo, uso, gozo y disfrute de una cosa determinada que se otorga en razón de una persona en particular. Eso no lo puedo transmitir por vía de sucesión, a menos que se hubiera constituido en esos términos. Okay. En el caso del uso y el derecho de habitación, de habitar un lugar, tampoco lo voy a transmitir, ¿no? Porque es personalísimo en razón de la persona. También las relaciones, por ejemplo, familiares como el matrimonio, el parentesco, la patria potestad, tampoco lo puedo transmitir a través de la muerte, se extingue con el titular. Tampoco las relaciones intuiti personae, que decías ahí, las cuestiones de latín, en razón de la persona, por ejemplo, mandato, que es un tipo de contrato en donde yo
pido a una persona, ¿no?, que me represente para determinados actos jurídicos, bueno, pues yo decido qué persona lo va a hacer. Lógico que eso no se puede transmitir a mi muerte, no se extingue con la muerte. Otros, por ejemplo, derechos políticos como el de votar tampoco lo puedo transmitir. Algo que sí pudiera transmitir a mi muerte, por ejemplo, si estuviéramos hablando de temas de derechos de autor o de la propiedad intelectual, en el caso de los derechos de autor, si estamos hablando nosotros de los derechos morales y patrimoniales, pues sí, claro, que los herederos podrán recibir en un momento dado los derechos sobre la obra, ¿no? O en el caso de las patentes, modelos de utilidad, también se pueden transmitir. Eso sería Excelente. en el caso de la herencia. Abonando a lo que bien acaba de explicar, doctora, pues aquí nos marca también parte de la teoría que dentro de la herencia podemos encontrar diversos tipos, entre ellas la vacante, la yacente, la aceptada y la indivisa. Obviamente sería abordar un capítulo específicamente para todo ello, ¿no? Es muy vasto el civil en general, pero sobre todo esto, que cabe aclarar, usted hizo un comentario sobre respecto a que supletoria, ¿no? Esto les platicamos grosso modo a nuestros escuchas. Supletoria es cuando otra materia jurídica, otra materia del derecho, no tiene una laguna, ¿no? O no cuenta con la regulación apropiada a un asunto determinado y entra el civil, ¿no? Que ya está por demás regulando varios aspectos de los particulares en idioma terrenal de las personas, ¿no? De los ciudadanos. Por último, pero no menos importante, el testamento, mi estimada doctora. Yo le decía el documento, pero yo sé que esto implica un acto jurídico, pero la mayoría de las personas en caricaturas, en series, no nos dejarán mentir, vemos este papelito que tiene poder, ¿no? Y que manifiesta la última voluntad de una persona. Así es. El testamento, por decirlo así, es este acto jurídico que una persona lleva a cabo ante la presencia de un notario público, porque aquí es importante señalar que si bien es cierto, existen diferentes tipos de testamento, es indispensable que una persona en vida, cuando cuenta con su patrimonio, pues tome conciencia de que para evitar dejar problemas a sus familiares, pueda disponer de sus bienes por vía de testamento, puesto que es el único que de manera unilateral va a expresar su voluntad. ¿Por qué es importante el testamento? Porque en el testamento es el propio testador quien va a decidir a la persona de su heredero, ¿no? Y en el caso del heredero y también en el caso del legatario. Tan es así que se puede permitir dentro de las disposiciones testamentarias que al dejar un heredero se prevea que en caso de que este heredero llegase a ser incapaz, tenga que ser, no llega a tener capacidad para poder heredar, que pueden haber muchas situaciones relacionadas con ella, o llegase a morir, ¿no?, pueda sustituirlo con otra persona más, ¿no? Entonces, al disponer sobre sus bienes, ella tiene con claridad qué es lo que va a pasar con ese patrimonio, ¿no? A quiénes de manera libre va a dejar, que no necesariamente tiene que ser su familia, porque él puede decidirlo de forma libre. Excelente. Pareciera, estimado o estimada radioescucha, que esta sería la última palabra, ¿no? La escrita en este acto jurídico, en el testamento, pero realmente será la última palabra. ¿No es revocable esta figura? Sí, claro. No nos diga más, mi doctora. Vamos a dejarlo en suspenso. Vamos a escuchar una canción del Divo de Juárez, Juan Gabriel, precisamente La Herencia. Analizando un asunto de la ficción digital. Esto es Expediente IA. Seguimos en Derecho Como Va, en la frecuencia 90.5 de FM, con la distinguida compañía de la doctora María Eugenia Jerez. Doctora, la verdad le agradecemos de sobremanera que siga con nosotros, aquí platicando sobre derecho, específicamente sobre derecho sucesorio, Derecho Como Va, así coloquialmente, para que las amigas y amigos que nos escuchan pues puedan tener un poquito de apreciación de esta rama jurídica que es proveniente del civil, como ya lo habíamos platicado. Y como bien acaba de escuchar, acabamos de entrar en una sección a la que denominamos Expediente IA. Y como bien podría llegar a intuir, esta sección trae consigo prácticamente pues un caso que la inteligencia artificial nos ha dictado. Es decir, la misma inteligencia artificial acaba de brindarnos un asunto
que vamos a analizar y de la cual vamos a tratar de, pues, identificar qué artículos, cuál es la legislación en materia de derecho sucesorio que está ahí vigente y cómo podríamos llegar a resolverlo en caso de vivir una situación similar. Entonces, vamos a escuchar este caso que nos presenta la IA desde su expediente. Alejandro M., empresario de 68 años en Jalapa, Veracruz, fallece en 2025 tras una enfermedad crónica. Un mes antes otorgó testamento público abierto ante notario. Estaba casado desde hacía 25 años con Laura R., bajo un régimen patrimonial que generaba bienes comunes. Aunque llevaban 3 años separados de hecho, nunca se divorciaron. Tuvo 2 hijos dentro del matrimonio, Sofía y Daniel. Además, reconoció legalmente a Andrés, hijo nacido antes del matrimonio. En su testamento, nombra heredera universal a Sofía. Deja a Daniel un legado en dinero. No menciona a Andrés. No asigna bienes a su esposa. Designa albacea a un amigo y socio comercial cercano a Sofía. El patrimonio incluye una casa adquirida antes del matrimonio, un inmueble adquirido durante el matrimonio, acciones de su empresa, un terreno heredado de su padre, una cuenta bancaria con beneficiario designado, un seguro de vida con beneficiaria ajena a la familia. Tras su muerte surgen controversias. Andrés reclama su derecho como hijo reconocido omitido. Laura sostiene derechos derivados del matrimonio vigente. Daniel impugna la desproporción en la distribución. Se cuestiona la imparcialidad del albacea. Se plantea posible incapacidad del testador al otorgar el testamento. Se discute si la cuenta bancaria y el seguro forman parte de la masa hereditaria. Se debate qué bienes integran efectivamente el patrimonio sujeto a sucesión. El caso plantea problemas sobre límites a la libertad testamentaria, derechos de descendientes omitidos, efectos patrimoniales del matrimonio no disuelto, naturaleza de bienes con beneficiario designado, posible nulidad del testamento y administración del caudal hereditario. Y bueno, como ya escuchamos, estimado auditorio de Radio Universidad Veracruzana, pues acabamos de escuchar este expediente IA, caso número 4, referente a la sucesión de este individuo ficticio, Alejandro M. Yo creo que si escuchara todos los problemas que generó su muerte, se vuelve a morir. Sí, yo creo que sí. Es correcto, ¿no? Y nos dice que es un empresario exitoso, que llegó hasta los 68 años de edad, de aquí en Jalapa, Veracruz. Lamentablemente se despide de este mundo el año pasado, derivado de una enfermedad crónica, y bueno, ahí empieza toda la historia. Empiezan a aparecer personajes como el caso de Sofía, el caso de Daniel, Andrés, su esposa, con la que nos establece este asunto, pues que ya no está propiamente, no está divorciado, ¿no? Sino más bien como que de hecho están separados nada más. Es decir, pues decidieron separarse por voluntad propia, pero no lo manifestaron ante el Estado, ¿no? Por así decirlo, hablando coloquialmente. Pero aquí lo que nos llama la atención es que en el testamento nombra heredera universal a Sofía. Deja a Daniel un legado en dinero, no menciona para nada a Andrés, no asigna bienes a su esposa y designa como albacea a un amigo y socio comercial cercano. Yo había escuchado referente a que la mejor elección en cuanto a albaceas es una persona de suma confianza, indistintamente de que exista un parentesco. Pero bueno, usted es el especialista, mi estimada doctora, le escuchamos con atención. ¿Qué le parece este caso que nos presentó la IA? Es un caso interesante, sin embargo, como toda inteligencia artificial, le faltan algunos detalles en particular. Perfecto. Sobre todo porque cuando habla del patrimonio, no precisa con exactitud las características de este patrimonio que pudiera tener diversas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando me dices una casa adquirida antes del matrimonio, puedo entender evidentemente que si él contrajo un matrimonio bajo la sociedad conyugal, que estaríamos hablando en términos coloquiales, en bienes comunes, ¿no? Bienes comunes, pues sale precisamente de ese matrimonio. El inmueble que adquirió dentro del matrimonio sí entra dentro de esa sociedad conyugal y tanto él como su esposa tienen derechos sobre ese mismo bien, ¿no? Porque fue adquirido dentro del matrimonio. Cuando me hablas de las acciones de la empresa, habría que precisar qué tipo de sociedad, ¿no? Constituyó la empresa y sobre qué términos están los estatutos, porque en algunos de ellos pueden haberse establecido que a la muerte del titular
no se permita la transmisión de las acciones, ¿no? Ok. O se llega a enajenar entre los socios, ¿no? Y en el caso del terreno heredado de sus padres, también entraría la duda, un terreno que podría ser un predio rústico o urbano, y si es un predio rústico, habría que considerar si es dentro de la propiedad privada Ajá. o dentro de un ejido, porque ahí entra el problema. Supongamos que fuera un terreno, ¿no?, ubicado en un ejido, estaríamos posiblemente hablando de una parcela ejidal, y eso lo sacaríamos de esta masa hereditaria, porque no entraría por esa vía. Tendría que promoverla ante el tribunal agrario, ¿no? Entraría fuera de ello. Correcto. Si estuviéramos viendo en una cuenta bancaria, ahí mismo ya decidió la persona quién iba a ser beneficiaria de esos derechos. Igual el seguro de vida. Entonces estaríamos excluyendo de ese patrimonio algunos de elementos. Luego mencionas, dentro de la IA, ¿no? Nos dice que nombra heredera universal a Sofía, ¿no? Así es. Y decimos que Sofía, pues evidentemente es uno de sus hijos nacido dentro de su matrimonio, reconocido legalmente por él. Y si volvemos a lo que es el testamento, dijimos, el testamento es un acto jurídico personalísimo de última voluntad en donde el propio testador decidió designar a quien él quiso. Su libertad de testar, ¿no? Y ante esa libertad de testar, él pudo haber nombrado de sus hijos a uno solo, y estaba en todo su derecho de hacerlo. Si excluye a los otros, también lo podía haber hecho en un momento dado, ¿no? Y deja a Daniel como legatario, que veíamos en este caso, ¿no? El legatario, pues a él solamente en lo particular le deja un bien sin ninguna carga. ¿Quién va a tener todas las cargas, las obligaciones, las deudas? Pues Sofía, ¿no? Y Sofía tendrá que cubrir todo esto con la parte relacionada de la masa hereditaria, ¿no? Doctora, sin quitarle la inspiración, y solamente para aclarar a quienes nos escuchan, ¿qué es más conveniente ser? ¿Heredero o legatario? Si solamente quiero tener derechos y no las obligaciones que traen, pues sería beneficiado prácticamente el legatario, puesto que recibes un bien. El heredero sí, recibes todo lo que es esta masa hereditaria, pero ahí habríamos que ver, bueno, cuántos bienes tenía, qué créditos tiene a su favor, y si a eso le quitamos todo lo que debe, todas estas deudas de corto o largo plazo que tenía las personas, puede ser que el patrimonio que voy a recibir al final pues sea muy poco, ¿no? Porque dentro de esas responsabilidades que va a tener el heredero, pues es entregarle a los legatarios, porque a los legatarios los bienes que le corresponde que haya sido designado por el testador, ¿no? Y ahora, también tomando recientemente lo que comparte y que dejamos en suspenso a nuestros radioescuchas con respecto a, ¿es revocable esta decisión que tomó Alejandro M. en su testamento? Aquí, por ejemplo, ya se echó encima por ahí a Andrés, ¿no? Y también a su esposa. Sí. ¿Eso es revocable? Es decir, ella puede decir, yo como esposa soy acreedora a... Aquí habría que distinguir, el término revocable solamente es aplicable para el testador. El testador puede revocar su testamento, es decir, yo hice mi testamento, yo decidí quién sería mi heredero, quién sería mi legatario, pero es muy posible que de aquí a que yo me muera pueda revocar mi testamento las veces que yo quiera. ¿Cuál va a ser el testamento que quede definitivo? Pues el último, ¿no? Que realicé, porque ese va a revocar los testamentos anteriores. En todo caso, lo que menciona Sergio es qué es lo que puede hacer Daniel o qué es lo que puede hacer la esposa de esta persona, de Alejandro. Podrá impugnar, esa sería la palabra correcta. Podrá impugnar el testamento. ¿Por qué? Porque hablábamos de una sociedad conyugal, ¿no? En todo caso. Y en el caso de quien no fue no fue beneficiado de estos derechos, pues la única manera de impugnar un testamento es que tendrá que demostrar que hubiera algún vicio dentro del mismo, ¿no? Muchas veces se va a desestimar, ¿no?, la lucidez
de la persona cuando tal vez fue ante notario y emitió esta última voluntad, ¿no? De manera, vamos a decirlo claramente, a veces maliciosamente, ¿no? En otras ocasiones sí, ¿no? Está constatado, ¿no?, que la figura de interdicción ya no es propia en la regulación porque se reconoce como que no es de derechos humanos, ¿no?, o que vulnera, pero como tal se ve mucho en este tema de la sucesión, del tema de la herencia, la cuestión de la capacidad, ¿no? Es un factor, por supuesto, a seguir. Mi estimada doctora, sin duda alguna, analizar este caso sería pues muy complicado. Vamos a dejarlo para una sesión todavía más, donde podríamos a lo mejor dar más detalles concretos de lo que ello implica, porque bien dice el dicho, ¿no?, o este supuesto, dame hechos y te daré derecho. Yo diría también, dame la información más abundante de esos hechos, porque usted nos acaba de dejar en claro a todas y a todos los que estamos siguiendo esta emisión de Derecho Como Va a través de la frecuencia 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana, que en el derecho la información es vital. Claro, aquí es muy importante conocer de primera mano cómo está compuesto esta herencia, ¿no? Todos los elementos que le integran para saber con exactitud cuál es la vía idónea a seguir, porque vuelvo a repetir, en este caso que manejas de Alejandro, pues de entrada ya me estás diciendo que hay un testamento, ¿no? Y me iría por una vía testamentaria, ¿no? Pero esta testamentaria puede tener diversas problemáticas a seguir, ¿no? Identificando cada uno de estos elementos y dentro de esa herencia, como te comentaba, puede haber elementos que lo tenga que sacar de ese testamento porque si me dices, dejó una parcela y la dividió entre los 3 hijos, pues de entrada te voy a decir que las parcelas son indivisibles y no daría lugar a la división de los hijos. Por eso su naturaleza agraria es distinta a la civil. Excelente. ¿Y sabe qué otro testamento vamos a checar? El de Rigo Tobar. Vamos a escuchar esta canción, El Testamento, de este gran cantante popular. Las letras vivas, compartiendo doctrina jurídica. Estamos de regreso en Derecho Como Va. Son las 7 de la noche con 51 minutos. Estamos ya casi por culminar esta revista jurídica, este podcast que transmitimos a través de la frecuencia 90.5 de FM. Y como bien acaba de escuchar, estamos justamente en la sección final denominada Letras Vivas. Y en esta sección lo que hacemos es prácticamente recomendar bibliografía de algunos autores que han sido significativos en esta área y que han dado un bagaje relevante para pues, los próximos juristas, para los mismos abogados postulantes o sencillamente para los gustosos del derecho que quieren seguirse formando en esta bonita rama del derecho sucesorio, que ya nos dijo la doctora que es lo correcto comentar. Derecho sucesorio no es tanto así como derecho hereditario. Y bueno, si nos permiten, pues vamos a comentar, no sin antes mencionar que se nos hizo oportuno, ahí corríjanos si no estamos en lo correcto, doctora, que este tipo de derecho se fundamenta desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo número 27, con el derecho a la propiedad privada. Sí. De ahí, por ejemplo, abordábamos o queremos abordar que este se regula especialmente en códigos, esto de manera sustantiva, ¿no? En la parte de códigos civiles, entre ellos ya conocemos el Código Civil del Estado de Veracruz y Código Federal, y por supuesto códigos procesales, entre ellos el más relevante ahora, que va a empezar a permear a nivel República Mexicana, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que será un tema muy importante que tocaremos acá en Derecho Como Va, sin duda alguna. Y algo importante, que el aparato jurídico, es decir, las instituciones, la autoridad que se encarga de coadyuvar en este sentido del derecho sucesorio, son juzgados civiles y familiares, que estos sean presididos o forman parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz, esto por supuesto en esta entidad federativa, los notarios y el Registro Público de la Propiedad, que son las instituciones que ahí como que convergen en este teje y maneje del derecho sucesorio. Pero algo fuera del aire nos estábamos mencionando, doctora, que considero muy relevante que podría servirles a nuestros radioescuchas. Ok, sí, aquí nada más quisiera agregar, además de los fundamentos que mencionas, implícitamente que se pueden relacionar con el derecho sucesorio, el 27 constitucional. Hablaríamos también el artículo 4 de la Constitución, porque hablamos de la protección de la familia, ¿no? Del patrimonio de la familia, y estaríamos hablando también del 14 y 16 de la seguridad jurídica,
porque todo esto pues implica un proceso que se tiene que llevar ante las instancias, ¿no? También en el caso de la legislación que bien comentas, códigos civiles de las entidades federativas, es decir, cada estado tiene su propio código civil que regula lo relacionado con pues, el testador, el heredero, el testamento. También tenemos la parte procesal, Código Nacional próximamente, y te agregaría una legislación Por más, favor. la ley agraria, porque la ley agraria regula la sucesión en materia agraria, que vuelvo a repetir, es distinta a las cuestiones civiles. ¿Y por qué lo pronuncio constantemente? Díganos porque que es fan de la materia agraria. No, doctora. aparte de ser fan de la materia agraria, es porque en Veracruz Sí, sí. tenemos alrededor de 3,000 núcleos ejidales, entonces las problemáticas en torno al derecho sucesorio ahí están presentes, correcto. ¿no? Entonces es importante Y considerar. cabe destacar que pocos alumnos de derecho y en pocas instituciones le dan el peso que es al derecho agrario. Al derecho agrario, así Así es, es. pero es importante considerarlo. También aquí habría que considerar que estamos ante los juzgados de primera instancia especializados en materia familiar, quienes van a ser competentes, evidentemente. ¿Quién va a ser competente? Pues ahí ya estaríamos hablando de la parte procesal en el último domicilio que haya tenido esta persona o en donde se encuentren sus bienes, ¿no? Entonces ese es lo que quería comentar. Muy Algo gentil. que quería agregar, sí es cierto, Sí, porque se me del estaba notario pasando, y- Sergio, que puede llevarse un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, lo puedo llevar ante notarios o ante la vía judicial. Ok. ¿Cuándo lo vamos a llevar ante notario? Cuando no hay controversia, cuando las partes están conscientes de la decisión y no hay conflicto, se puede llevar de forma rápida ante un notario público, que es mejor y más fácil, porque en los procesos, pues ya sabemos que cuando hay esta controversia, cuando no se pone de acuerdo y puede ser más tardío la resolución. Excelente. Pues para culminar esta sección de Letras Vivas y por supuesto esta cuarta emisión de Derecho Cómo Va, les recomendamos estos 3 libros, 3 bibliografías muy relevantes, entre ellas Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, de Rafael Rojina Villegas, de la editorial Porrúa. También Negocio Jurídico, Personas, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, de María del Carmen Ayala Escorza. Ella genera muchos contenidos, sobre todo para estudiantes del derecho, con jurisprudencias, con artículos, como bien usted da esas clases, estimada doctora, y de las sucesiones de José Arce y Cervantes, también de la editorial antes mencionada. Y bueno, sin más por comentar, le agradecemos de sobremanera de nueva cuenta por habernos acompañado, distinguido con su conocimiento y gran acervo en este derecho sucesorio, estimada doctora, muy gentil por darnos estos conocimientos, estos datos. Agradecemos, por supuesto, a Radio Universidad Veracruzana de nueva cuenta, a todos ustedes que nos distinguieron con su escucha. Este programa, pues usted lo puede volver a escuchar a través de la aplicación de Radio V, a través del Spotify de Derecho Cómo Va, también el YouTube, y estaremos siempre pendientes de sus amables comentarios. Sin más por comentar, muy gentiles, yo soy Sergio Gaona, un comunicólogo en el derecho, al menos por esta noche, y fue grato poder acompañarles en esta emisión. Derecho Cómo Va es una producción de Sergio Gaona en colaboración con Radio Universidad Veracruzana.